conexión, el próximo punto de conexión en el oriente de Asturias, con un reportero que es un muñeco. Juan Luis. Bueno, María, escúchame, es que no es un muñeco cualquiera. Ese es Marco Rodríguez Endegaña, que acaba de despedir su conexión. Y ahí lo tienes, micro en mano. Ojo, no un micro cualquiera, no, el micro azulín de TPA que estás viendo. Sí, ahí está el hombre en su directo. Eso es, porque yo donde estoy es aquí, bueno, estoy personalmente con Belén y con Sandra. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, hola Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y aquí estamos con nuestros alter ego desarrollando también el directo. Cojo la varilla para que veáis un poquitín, os voy a ir enseñando. Esta es la situación que ahora mismo estamos recreando. Fíjate qué guapo yo estoy de corbatina. Y aquí nuestro cámara, Jesús Robles Llorente, de los Robles Llorente de toda la vida de Cangues. Ahí lo tienes con la cámara en mano, grabando el momento para inmortalizarlo. Bueno, vamos al lío, que si no me empiezo a enrollar yo aquí con estas cosas. Bueno, ¿cómo se mete uno en este fregado? Bueno, en parte esto nace del propio coleccionismo y luego, bueno, pues por temas de salud empezamos a hacer cosas que me venían bien a mí como terapia y, bueno, pues terminamos teniendo un negocio de coleccionismo y de customizado de figuras. ¿Vivíais en Madrid? Sí. ¿Os vivisteis hace cuánto, más o menos? ¿Os vinisteis a vivir Pues aquí? no llega todavía a 1 año y medio, algo menos. Bueno, tú ya conocías la tierra, y Sí. particularmente el oriente Sí, asturiano sí. por cuestiones familiares. Sí, sí. Y dijiste, si tengo que buscar un cambio que me ayude a mí en algo... Yo toda la vida lo dije, si me tengo que ir a algún sitio, me iré a Llanes. A Llanes. Sí, Y para sí. aquí se vino Sandra también y ahora Sí. tenéis montado aquí vuestro negocio, porque vosotras, hay que decir que vuestra actividad profesional es esta. No el tuneo ni el maqueo, no, la recreación en los clics. Sí, la personalización de personajes variados y de gente que nos pide que les hagamos a su familia, a sus amigos, cantantes. Ahí te iba yo, no Qué solo chulo. conocidos, sino anónimos también. No, de todo. Y, todo y tipo. se les saca el parecido, María, ¿eh? Te puedo decir que se les saca parecido, porque mira, aquí, ver. por ejemplo, este es nuestro compañero operador de cámara, Tonono, que Sí. está esquiando en Valgrán de Pajares. Ahí lo tienes, A tope. es clavado. Bueno, por lo menos se le da un aire, así sobre la marcha. Pero si tuvieran No que será por hacerlo la igual barba. que Tonono, lo harían. ¿Cómo podrían? No, bueno, claro, es que lo estoy viendo del revés, no sabría decirte. Bueno, Sandra, a ver, no sé, ¿cuántos personajes más o menos, así de los conocidos, crees que tenéis un censo más o menos de cuántos habéis recreado? Pues a ver, yo creo que en torno a los 50. Te podría nombrar desde Freddie Mercury en distintas versiones. Bueno, luego a ver si nos enseñáis unos. Sí. Michael Jackson, personajes de cine también como... Qué sé yo, Chus Pedro, Pipo Prendes, Niti Colsa, También. se podría, ¿no? Juan Luis También Mas. los hacemos, no hay María ningún Blanco, problema. se podría también, la presentadora, Juan Luis Mas. Bueno, es que escucha, que yo ya estoy ahí, pero dale tiempo al tiempo, que somos capaces de cualquier cosa. ¿Cuánto tiempo lleva desde que tú te echas a la mano un clic hasta que más o menos terminas esa recreación? ¿Y cuál es el que más trabajo te ha dado? Depende del muñeco, pero en particular una versión de Michael Jackson que puede ¿De llevar... todas ellas cuál? Pues es la más La de difícil. Moonwalker, La la del traje versión de blanco. Moonwalker con el traje blanco puede llevar aproximadamente 4 días. Bueno, en es que finalizar un me muñeco. dicen las malas lenguas que cuando lo acaban solo le falta cantar. Bueno, decíamos, trabajáis con encargos a nivel nacional. Esto va un poco a cuestión de gustos. Hay muñecos que realmente tienen un perfil de alguien conocido, pero a demanda podéis aproximar de manera muy fidedigna cualquier clic a quien lo solicite. Sí, casi cualquier cosa. Hacemos mucho de traje regional, que luego lo veremos. Bueno, el de personajes Porruana, famosos. Bueno, por atención supuesto. María, el de Porruana y Llanisco, Sí. creo que eso lo peta en el Oriente. Sí. Claro. Eso Se vende muy bien Está eso. siendo la locura, sí. Bueno, Sí. oye, pues claro, porque tú además es que es una... ¿Cuánto tardáis en hacer una Porruana y un Llanisco? Sobre 1 semana más o menos de trabajo tiene una pareja. Oye, bueno, ahora estamos viendo el diorama, porque empezamos aquí a charlar un poquito de todo. Aquí estamos viendo, pues eso, Fuentes de Invierno, Valgrán de Pajares. Estamos viendo, bueno, pues por aquí, a lo mejor aquello podría ser Campomanes, o ya si lo mezclamos todo, pues simplemente Niembru. Y como veis, bueno, pues ellas están haciendo este diorama que van a llevar, que lo lleváis a llevar a la Feria de Navidad de Posada de Llanes. Este domingo, sí. Tenemos el mercadillo navideño y nos hemos ofrecido a decorar un poquito con este diorama y esperamos que guste. Ojo, que no está terminado, cuidado, que a lo mejor
mejor, Sandra, lo ven aquí así, aquí hay que ponerle nieve, hay que poner... Lo montáis ahora, hacéis el boceto, lo desmontáis y lo volvéis a armar. Sí, claro, esto hay que plantearlo Madre todo mía. para ya poder montarlo en el recinto. Lógicamente todo esto va cubierto de nieve. Bueno, pues nada, en un ratín vamos a dentro de casa, yo como si fuera la mía, porque así nos sentimos, nos metemos dentro de casa y vemos cómo trabajan ellas los clics de este perfil tan singular y tan personalizado. Sí. En un ratito, aquí, Hasta miembros, Llanes, nos vemos ahora. de verdad. A ver cómo consiguen darle forma de Michael Jackson o de Freddie Mercury a un clic de Playmobil, Juan Luis. Ahí está Fred. Bueno, de momento ya, mira, ya le han dado forma a los de la última de Star Wars, que estás viendo ahí a la princesa Leia con la ensaimada en la Yo estoy viendo a cabeza Freddie Mercury con la y a aspiradora. Han Solo, bueno, todos preparados ahí. Exactamente, sí, ahí tienes efectivamente I Want to Break Free, ahí la tienes, Esa. de videoclip. Bueno, me ha contado un pajarín Sí. que el primer muñeco que caracterizaron de Click fue algo parecido a esto, un Batman. La cosa se fue liando y hete aquí que ha pasado el tiempo y no veas tú lo que tienen en esta pequeña casa en Niembro. Que te voy a decir una cosa, Dime. el día que limpian aquí el polvo esto tiene que ser el acabose, una odisea. porque vamos, para limpiar aquí esto tiene que ser tremendo. Tú, hazte una idea. Bueno, mira, aquí tienes a Freddie Mercury también en el directo de Wembley. Aquí lo Sí. tienes fenomenal. Y aquel de ahí detrás, no sé si será... Ah, no, iba a decir John Travolta, pero no. Lleva ahí una especie de, Un poco rubio para de Travolta. bate béisbol en la mano. No lo sé. Son personajes muy diferentes. Y como ves, hay un poquito de todo. Esta de que es como Frida Kahlo. Aquí la tienes. Mira, es que es fácil dar un poquitín Sí. con los personajes Sí, porque sí, sí, es sí. cierto que no es fácil caracterizar un clic, Tintín. Belén, pero le dais ese punto singular que tienen, ¿eh? Mario Bros. Cada personaje en concreto. Sí, 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 Imaginación y ensayo-error. Sí, mira, Hasta María que va detectando por ahí a todos, a Mario Bros. Lo reconoce, Tintín. ¿no? Eso Sí, es bueno. sí, sí. A ver si conoces alguno más. Venga, a ver, venga. Tintín, Tintín. Venga, Tintín. Sí, sí. Venga, venga, a ver. Di alguno más, a ver, ¿quién más encuentras Capitán por aquí que América, resulte familiar? ahí al lado de Superman, Bueno, están ¿no? Mario y Luigi. Ay, la princesa Leia. El Capitán América. Hombre, pero ese es muy fácil. Si me dices Spiderman ya es que vamos, Arriba, blanco y en arriba está el botella peruano. Spiderman. Pero la princesa Leia que comentábamos antes. Bueno, escucha de todo, pero vamos al tema más astur. Bueno, Arriba está espera, el ¿puedo abrir peruano. aquí esta estantería? Mira, fíjate en la estantería de abajo, que a mí, bueno, es que los hay de todos, fíjate, de la Guardia Civil, los tienen de sirenitas, pero a mí lo que me ha encantado es el Michael Jackson en versión clip de Thriller Sí. y el Moonwalker. Moonwalker. Esto es una verdadera maravilla. Esto bárbaro. es un arte que lleva muchísimas horas de trabajo y bueno, pues que esto hay que verlo en persona para disfrutar de verdad de un trabajo artesanal y mayúsculo que lleva, bueno, pues a muchos personajes conocidos a versión click. Bueno, vamos para aquí para atrás. Bueno, Belén, la verdad es que es una verdadera maravilla, ¿eh? Bueno, siéntate por ahí porque María preguntaba a que tengo que decirlo, por cierto, que me perdonen en todo el oriente de Llanes, que mira que no habré venido yo, que tengo amigos, familiares y todo aquí, y ¿Sí? que se me ocurrió decir por Ruana, que Dios me perdone. Llanisca y Porruano. Bueno, pues Llanisca y Cuidado, Porruano, que eso. yo este verano quiero venir por Llanes y cuidado, que se lía parda. Bueno, aquí estamos elaborando los muñequinos a la versión asturiana. Y bueno, pues aquí tenéis unos cuantos ya. Decíamos en la anterior conexión que esto lleva un proceso de trabajo, pero una parejina... ¿Cuánto tiempo, Belén, desde que empezáis, desde que agarráis un poco el esqueleto del click, hasta que ya podéis decir que lo podéis entregar al cliente, cuánto tiempo os lleva? Alrededor de una semana, una pareja de estas que las hacemos Sí. por encargo. Madre mía, una semana. Sí, sí. Es que lleva mucho trabajo, varias piezas que tienen que irse secando, que se trabajan masillas que necesitan sus tiempos y luego la parte de pintura que tienen estos dos muñecos es complicada. Ellos los hacen todos a discreción. Han hecho de los jugadores del Urraca, que los tenemos todos por ahí, los urraquines. Mira, aquí están. Saca uno para que los vean. Mira, los jugadores del Urraca, todos personalizados. Me han dicho que hay famosos futbolistas ¿Sí? de talla nacional e internacional que les encargan no uno, sino 10 y 15 para regalar a los amigos. Nos tenemos que despedir, nos hubiera gustado estar más tiempo, pero para que la gente se haga una idea, una parejina de Porruana y Asturiano que te la quieres llevar, ¿esto de cuánto estamos hablando? Pues aproximadamente unos 45 euros. Trabajo artesanal de una semana, cuidado, Artesanal y Sí. personalizado porque pueden elegir el color
tanto el traje de Porruano como el de Llanisca. Es que la verdad, yo ya con los nervios de tal, al final me estoy equivocando yo y no quiero. Bueno, pues ya sabéis dónde están y cualquier personaje, hasta de vuestra familia, ellas os lo recrean. Yo estoy flipando, de verdad. Gracias, si lo Juan ven mi Luis. guaje, se pone Ahí os loco. dejamos. Y yo ya Bueno, estoy es que es loco también, apasionante. o sea, para Podríamos que te va estar a toda contar. la tarde, pero tenemos prisa porque nos están